El editor. Tenemos hoy el placer de hablar con Mas Lacruz, editor de Funambulista, de tres obras, de tres grandes clásicos que ahora se han puesto al alcance de todos, que tienen el valor añadido de que son obras poco conocidas y algunas reveladoras, muy reveladoras de la personalidad de estos autores. Hablamos de la correspondencia entre Chejov y Gorki, del diario secreto de Alexander Pushkin y de la primera novela de Luigi Pirandello, que se llama La excluida. Mas Lacruz, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, empezamos, decía yo, tres clásicos, cuatro, si tenemos en cuenta son tres libros, pero si tenemos en cuenta que uno es la correspondencia entre Chejov y Gorki, son cuatro autores clásicos, ¿no? Empezamos por este mismo, dos genios de las letras rusas en narrativa. ¿Y cuál era la naturaleza de esta relación entre Chejov y Gorki? Pues era claramente una relación de maestro, mentor y alumno-discípulo. Chejov siendo el maestro y Gorki el discípulo. No solo por la ligera diferencia de edad, que no era tanta, sino por la situación que ocupaba el uno, Chejov, respecto al otro, Gorki, que en el inicio se ve claramente que todavía no era nadie, mientras que Chejov ya era todo un personaje y un símbolo de la literatura rusa, ¿no? Sí, es verdad que esa diferencia de edad, aún no siendo mucha, como tú bien dices, sí marcó un poco su obra, porque Gorki, aunque Chejov hizo un acto social pues de la Rusia de aquel tiempo, muy alabado, muy certero, Gorki, pues claro, se vio teñido de esa efervescencia revolucionaria que ya Chejov no le pilló, ¿no? Y eso hizo que su obra, la obra de Gorki, esté más empapada del pensamiento revolucionario. Indudablemente. Y lo bonito, si quieres, de esta correspondencia es que a pesar de sus diferencias ideológicas, y las hubo, sin duda, entre Chejov y Gorki, la amistad trascendió totalmente estas discrepancias. Y bueno, la edad son 8 años de diferencia, pero es como si uno fuera prácticamente de otra generación, porque uno empezó muy pronto, Chejov empezó muy pronto y enseguida fue encumbrado, y el otro empezó no tan pronto y le costó mucho llegar a la celebridad. Y sí, sin duda, Gorki es el gran revolucionario, enseguida se casa con el comunismo, con la revolución, es portaestandarte de los ideales, y Chejov, en cambio, claramente mantiene una distancia liberal y tolerante, pero con reserva, sin duda, hacia lo que está viviendo en primera persona y muchas de cuyas cosas no le agradan. Claro. Aparte que además también Chejov murió justo, creo que antes, ¿no? En los inicios, justo ya del estallido de la revolución. Muere en 1904, todavía no ha estallado la gran revolución, pero ya se está fraguando todo lo que son las revueltas, todo lo que es el descontento popular en contra del zar, y él lo vive. Y es que la revolución rusa vino precedida de un larguísimo prolegómeno, y esto es lo que refleja indirectamente esta correspondencia. Es ciertamente muy hermoso el ver cómo cuando Gorki tiene dificultades, que las tiene, y es objeto de represión incluso por parte del gobierno del zar, como el quien le echa una mano es Chejov, que no casa con sus ideas, pero que por encima de todo la amistad, que es una amistad fortísima, que se va robusteciendo con los años, siempre con pudor por ambas partes. Se ven muy pocas veces. Esto da cuenta de lo difícil que son a veces las comunicaciones en esa época, ¿no? Es decir, podían ser grandes amigos y haberse visto un puñado de veces en la vida solo. Ajá. Y eso te quería preguntar, ¿cuáles son los asuntos que toca esta correspondencia que habéis publicado entre Chejov y Gorki? Al margen de esa amistad, de hablar precisamente de sus relaciones personales, ¿se habla de literatura, por ejemplo, también? Sí, es formidable porque es una pequeña arte poética lo que se puede destilar de esta correspondencia, sin ninguna pretensión además. Hablan de lo que les importa saber, sus obras, pero también sus respectivas saludes, sus familias, dónde están, dónde pararán, sus viajes, si se pueden encontrar o no en algún punto, los estrenos de las obras de teatro de Chejov,
es muy cotidiano, muy del día a día, si quieres, y entre medias hablan de cosas de gran profundidad, pero sin pretenderlo, lo cual lo ennoblece todavía más, si cabe, ¿no? Y por otro lado, algo también revelador, como yo digo, de su autor, es el Diario secreto de 1836 a 1837, el último año de su vida, de otro gran escritor ruso, Alexander Pushkin, ¿no? Es un libro que, según se dice, fue uno de los más buscados en Rusia, ¿es así? Sí, aquí ya nos vamos a otro tipo de literatura totalmente distinta. Literatura romántica, un poco anterior a aquí nos vamos a un texto que yo diría polémico y con una paternidad dudosa, al menos. Se supone que es el Diario secreto que escribió el último año de su vida Pushkin, un diario con muchas alusiones sexuales y sentimentales. Es un texto que apareció en los años 80 del siglo XX, es decir, no hace tanto, y se ha cuestionado mucho su autenticidad. Está muy dividida la crítica en torno a esto y nosotros lo planteamos tal y como lo entendemos, que es posiblemente, pero no podemos asegurar que sea un texto de Pushkin. Es un diario íntimo, no destinado a la publicación y muy sulfuroso, muy lleno de rencor hacia las mujeres, hacia su propia esposa, hacia el zar, y una historia también de infidelidad que en realidad es lo que le lleva a él a un duelo que acabó con su vida. Efectivamente. Es el diario previo al duelo que acabó llevándole al otro mundo, ¿no? Y en caso de que no fuera de que el autor no fuera Pushkin, sí se puede deducir que el contenido sea más o menos cierto, aunque el autor no sea él. Sin duda, si no es de él, quien escribió este texto conocía muy bien la vida y la obra de Pushkin. Claro, porque tienen mucha... digamos que el grueso de este diario son, como tú acabas de mencionar, las relaciones amorosas que pudo tener, sus opiniones acerca de las mujeres. En definitiva, todo está muy relacionado con su personalidad. Sin duda, no es un romántica pastiche. Y apasionada. No es un pastiche, ni pretende serlo, es decir, pretende ser un auténtico diario secreto, no destinado a la publicación. Ahora, no podemos poner la mano en el fuego de que detrás estuviera realmente Pushkin, pero si no fue él quien lo escribió, realmente hizo un ejercicio muy meritorio, tanto de contenido como de forma, ¿no? Porque el estilo puede parecerse al de Pushkin sin duda, sin imitarlo, y es mucho más directo, pero sería lógico también, ¿no? En un diario personal no destinado a la publicación, y revela una serie de claves personales que denotan que la persona que lo escribió, pues si no es Pushkin, estaba muy cerca o conocía muy bien los entresijos de la vida sentimental de Pushkin. Llama la atención que por un lado parece que hay mucha suficiencia, mucha casi arrogancia, ¿no?, en sus consideraciones relativas al mundo femenino, y por otro lado al final también hay celos, ¿no?, que son los que precisamente le llevan al duelo y a la muerte. Sin duda, celos, misoginia y machismo a raudales en este libro. Yo me planteé si no podría incluso herir la sensibilidad de alguna parte del lectorado femenino, y curiosamente he recibido ecos bastante positivos. Es decir, que todo hay que situarlo en su contexto. Y esto, que en su momento a mí me pareció que podía herir, resulta que no tanto, lo cual demuestra que las costumbres y las ideas morales también fluctúan con el tiempo. Y sí, es realmente una pieza especial que inaugura una colección de textos un poco más especiales. No está dentro de la línea Grandes Clásicos directamente, sino en una línea de clásicos más secretos. Colección secreta se llama, ¿no? Colección secreta la hemos titulado, en donde irán textos quizá que no pertenecen al canon, un poco más heterodoxos, más irreverentes, y en este caso lo es claramente. Pero hay vida en este libro, y eso es lo que me decidió a publicarlo. Y por último, La excluida, la primera novela de Pirandello. Es la primera novela, ¿no? Sí. Quizá un Pirandello, por cierto, que triunfó en el teatro, sus relatos también conocemos algo. Nórdica acaba de editar también todos sus relatos, y como novelista se le conoce menos, a pesar de que sí fue también, de hecho creo que
la novela le permitió también triunfar, o se abrió camino con la novela. Sí, sin duda, la publicó por entregas, fue la primera novela y un poco su taller de aprendizaje novelístico, ¿no? Es una novela muy curiosa que se rescata ahora, después de muchísimos años sin estar en el mercado en España. Creo que hay una edición de los años 40, totalmente inencontrable, y es una novela destacable porque tenemos ya un autor de hoz y de coz totalmente consagrado ya en pleno dominio de sus facultades de escritor. Es novela para mí muy curiosa porque consigue algo complicado, que es mezclar lo dramático y trágico con lo cómico. Es realmente poco habitual, creo yo, en los clásicos tampoco se ha prodigado mucho ese híbrido de tragicomedia, en donde la parte trágica realmente impacta, pero donde hay un humor a raudales. Es la historia de una mujer que es excluida del seno de su familia por un falso adulterio que ella no comete, y se ve de pronto de patitas en la calle, y una vez expulsada de la sociedad, su venganza consiste en quizá merecer aquello que no cometió. Es decir, va a decir de alguna manera, pues me habéis echado, pues ahora veréis de lo que soy capaz. Y es como una venganza programada de una mujer que ha sido injustamente expulsada del orden social y moral, ¿no? El punto de arranque es muy teatral, ¿no? Es una habitación donde unos personajes esperan al protagonista, ¿no? Sí, esperan al protagonista, que descubre o cree descubrir una infidelidad en su esposa, y es mentira, es una relación que nada tiene que ver. Hay unas cartas sin duda, pero bueno, los temperamentos latinos, y en este caso sicilianos, pues campan por sus respetos, y rápidamente ya es expulsada, vituperada, objeto de todo tipo de comentarios hirientes, señalada en la calle, y ya pues se tiene que ir, no le queda más remedio. Incluso sus propios padres reniegan de ella, y tiene que reconstruirse una vida. Es un planteamiento muy moderno, si lo piensas bien. Claro. ¿Y cómo es el estilo narrativo de Pirandello? Como decías tú, muy basado en el diálogo. Es un gran dialoguista, y se nota claramente que el teatro es importante, o llegará a ser importante en Pirandello, como se demostró, ¿no? Son diálogos maravillosos, donde vive el personaje, vive la situación, con buenos diálogos. En realidad, donde más se condensa la acción, ¿no? Se condensa, y una novela funciona prácticamente con buenos diálogos, funciona, no necesita de gran cosa más, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues 3 clasicazos de 4 clasicazos que son estos autores. Luigi Pirandello con esta obra, su primera novela, La excluida. Alexander Pushkin, el diario secreto de Alexander Pushkin, de ese último año de su vida, el diario secreto de 1836 a 1837. Y por último, el tercer libro, La correspondencia entre 2 grandes de la escena y de las letras rusas también, que son Chekhov y Gorky. Pues sí. Me gustaría señalar los nombres, como siempre, porque es una labor muy interesante e importante, la de los traductores. La de los traductores. Sí, en el caso de La correspondencia es Rubén Puján Corbalán, que ha hecho un trabajo magnífico. Para Pirandello y La excluida tenemos a un hispanista que vive en España, pero que es de origen italiano, que es Gianluca Luisi, y ha hecho un trabajo también formidable, con un conocimiento además de primera mano, siendo él italiano. Y luego el diario secreto nos viene dado por una traducción del mexicano, pero que hemos adaptado un poco, de Olga Volskonkaya, que sin duda conoce también muy bien el ruso. Muy bien, pues 3 grandes títulos, como decimos, de 3 o 4 en este caso, porque es la correspondencia entre 2, de 4 grandísimos autores de todos los tiempos, que nunca pasarán de moda, y sobre los cuales podremos conocer con estas obras algunos aspectos que hasta ahora nos resultaban un tanto desconocidos. Max Lacruz, editor de Funambulista, muchas gracias por acompañarnos un día más. Hasta una próxima ocasión, y que vaya todo muy bien. Un abrazo. Un abrazo, y muchas gracias a los oyentes de La Montaña Mágica.